¿Quién escribe las reglas cuando el maestro se ahoga en sus propias cuentas? Imagina a Francia, la nación que durante siglos dictó lecciones de finanzas y moralidad económica a África, ahora atrapada en una deuda que supera los 4 billones de dólares. Para visualizar esto, pensemos en una suma que es mayor que la de todas las economías africanas combinadas. Es como si el arquitecto de las reglas del juego quedara enredado en la trampa que él mismo diseñó. Las calles de París hierven de descontento. Las protestas se vuelven cotidianas, y la élite política corre de reunión en reunión, intentando contener un incendio cada vez más fuera de control. Las reformas impopulares a las pensiones y los recortes sociales solo aumentan la tensión. Mientras tanto, al otro lado del Mediterráneo, una nueva generación africana observa y aprende, pero ya no con sumisión. Se levantan, más informados y conectados que nunca, decididos a dejar de ser discípulos de un Occidente que ya no tiene respuestas para sus propios problemas. La crisis financiera francesa trasciende la suma de ceros en una hoja de Excel. Es el síntoma de un sistema internacional que se resquebraja, un espejo que refleja la fragilidad de un orden basado en desigualdades históricas y dependencias asimétricas. El antiguo equilibrio de poder, inclinado durante siglos hacia el norte global, ahora vacila. Ignorar este cambio de época es arriesgarse a quedar atrapados en un paradigma que se desvanece. El futuro económico global, y con él, nuestras oportunidades personales y colectivas, podría estar migrando hacia África, un continente que durante mucho tiempo fue subestimado y reducido a un papel de espectador. Para entender cómo llegamos a esta encrucijada histórica, es necesario analizar el camino que llevó a Francia, la vieja potencia colonial, hasta el borde del abismo financiero. Las cifras detrás del derrumbe de Francia cuentan una historia de excesos, arrogancia y negación. Es momento de mirar bajo la superficie y descubrir cómo el gigante europeo perdió el control de su destino. Durante más de 50 años, Francia ha vivido en déficit. Desde 1973, ni un solo presupuesto logró el equilibrio. Cada año, el Estado francés gastó más de lo que ingresaba, convirtiendo el déficit en parte de su identidad nacional. Políticos de todos los colores prometieron reformas, pero la realidad siempre impuso la lógica de gastar ahora y ajustar después. Las crisis internacionales solo aceleraron el deterioro. Cuando la pandemia de COVID-19 paralizó al mundo, Francia abrió el grifo del gasto público. Subsidios masivos, ayudas a empresas, inversión en salud y ciencia. Las facturas de esos paquetes de rescate sumaron cientos de miles de millones de dólares. Luego, el conflicto en Ucrania y la crisis energética empujaron al gobierno a proteger a industrias y familias del alza en los precios del gas y la electricidad, con nuevos subsidios y transferencias directas. Cada emergencia fue una excusa para endeudarse aún más. El saldo es alarmante. La deuda pública francesa supera el 115% del Producto Interno Bruto. Esta cifra monstruosa, que rebasa los 4 billones de dólares, eclipsa las economías completas de países enteros. Por ejemplo, supera el tamaño combinado de todas las economías del continente africano, que apenas rebasa los 3 billones de dólares en Producto Interno Bruto. Solo en intereses, el Estado francés paga cada año más de 70.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, este monto supera todo el presupuesto nacional de educación de Francia. Imagina una generación entera de niños y jóvenes privados de recursos educativos porque el dinero se destina a satisfacer a los acreedores internacionales. Esta deuda dejó de ser solo un número. Es una herida abierta que condiciona el presente y compromete el futuro. Cada euro que se destina al servicio de la deuda es un euro que no se invierte en empleo, innovación, investigación o servicios públicos esenciales como la sanidad y la infraestructura. El círculo vicioso se cierra así. El Estado gasta para calmar las protestas y contener la tensión social, pero ese gasto incrementa la deuda y, a la larga, reduce la capacidad de respuesta ante nuevas crisis. El remedio se transforma en veneno y el Estado queda atrapado entre la necesidad de mantener la paz social
y la obligación de cumplir con sus compromisos financieros. Si seguimos creyendo en el mito de la excepcionalidad europea, el precio puede ser enorme. Menos inversión, más desempleo y una juventud sin futuro. El modelo francés, admirado durante décadas como ejemplo de bienestar, hoy parece más bien una advertencia sobre los riesgos de ignorar las señales de agotamiento estructural. Pero mientras Francia se tambalea bajo el peso de su deuda, en otra región del mundo se escribe una narrativa completamente distinta. África, el continente históricamente sujeto a reglas impuestas desde Europa, está redefiniendo los conceptos de estabilidad y desarrollo. Durante los años 80 y 90, África fue objeto de experimentos de austeridad bajo la presión del Fondo Monetario Internacional y la influencia de París. País tras país, fue forzado a cerrar hospitales, recortar el gasto social, eliminar subsidios y privatizar empresas públicas. Occidente dictaba: solo el sacrificio extremo traerá credibilidad financiera. Las consecuencias fueron devastadoras. En Zambia, por ejemplo, los recortes impuestos por el Fondo Monetario Internacional provocaron el colapso de la atención médica. La esperanza de vida cayó dramáticamente y miles de niños quedaron sin vacunas. En Ghana, la privatización masiva llevó al desempleo y al desmantelamiento de la industria local. Sudán, bajo la presión de las instituciones financieras internacionales, redujo sus subsidios a alimentos y combustibles, provocando protestas masivas y una crisis humanitaria. Décadas después, el guión se invierte. La Francia que diseñó esas reglas ahora huye de la austeridad. En vez de recortar, el Estado francés expande el gasto, subvenciona el consumo y acumula una deuda histórica. Lo que antes era considerado imprudencia africana, hoy es estrategia gala. Lo que a África se le exigió como disciplina, ahora en Europa se justifica como necesidad. Aquí brota la hipocresía. Si un país africano toma deuda para construir carreteras o escuelas, lo tachan de irresponsable. Pero cuando Francia se endeuda para calmar protestas y sostener el consumo, la llaman pragmática. Así, la credibilidad financiera nunca fue un valor absoluto, sino una narrativa útil para sostener jerarquías y justificar desigualdades. Pero África ha comenzado a rechazar ese papel de alumno eterno. Burkina Faso, por ejemplo, invierte sus reservas de oro en infraestructura y educación, negándose a enviar intereses a bancos extranjeros. En Níger, el gobierno renegocia acuerdos mineros para que los beneficios del uranio se reinviertan en electrificación y desarrollo local, en vez de terminar en cuentas europeas. Mozambique también desafía el libreto. Financia megaproyectos energéticos con apoyo regional africano, evitando las ataduras clásicas con el Fondo Monetario Internacional. En Etiopía, el Estado apuesta por una industrialización acelerada, construyendo parques industriales y zonas económicas especiales con financiamiento mixto regional, obteniendo así mayor control sobre el destino de los recursos nacionales. Este proceso de transformación es profundo y estratégico. Surgen instituciones propias como el Banco Africano de Exportación e Importación, Afreximbank, y el Sistema Panafricano de Pagos y Liquidación, PAPSS, que permiten a los países africanos comerciar y transferir valor entre sí, reduciendo la dependencia del dólar y de la banca occidental. Esto significa que millones de dólares en comisiones bancarias ahora permanecen dentro del continente, financiando su propio desarrollo. En paralelo, la Unión Africana impulsa la creación de la Agencia Africana de Calificación Crediticia, con el objetivo de romper la dependencia de las agencias occidentales como Moody's, Fitch o Standard & Poor's, que históricamente han subestimado el potencial africano y encarecido injustificadamente el acceso al crédito. Aceptar la narrativa dominante sería perpetuar la dependencia. África seguiría sujeta a reglas que Europa ya ignora, perdiendo la oportunidad de fundar un modelo propio de desarrollo. Romper el ciclo implica reclamar la soberanía económica y reescribir las reglas del juego desde una perspectiva africana, adaptada a sus realidades y prioridades. Pero mientras África avanza hacia la autonomía, la deuda francesa amenaza con provocar una sacudida global. El desequilibrio ya no es solo africano. Ahora es Europa la que tambalea bajo el peso de su propio modelo,
y el mundo observa con asombro y preocupación. Mientras Francia intenta ganar tiempo acumulando deuda, África invierte en su propio futuro. Lo que ocurre en este instante es una transformación silenciosa, pero de proporciones monumentales. París debe más de 4 billones de dólares, mientras el continente africano une fuerzas y recursos, reescribiendo las reglas del desarrollo desde adentro. La zona de libre comercio continental africana conecta hoy a más de 1.400 millones de personas, integrando economías cuyo Producto Interno Bruto combinado supera los 3 billones de dólares. Esta integración no solo derriba barreras históricas, sino que crea el mayor mercado único del mundo en términos de población, abriendo nuevas rutas para la inversión, la innovación y el comercio dentro del continente. En Burkina Faso, Mali y Níger, el oro y el uranio dejan de ser simples materias primas exportadas. El procesamiento local de estos recursos ya financia escuelas, hospitales y universidades. Por primera vez, la riqueza permanece en casa y transforma la vida cotidiana de millones. Niños que antes caminaban kilómetros para asistir a la escuela, ahora encuentran aulas nuevas en sus aldeas, y hospitales rurales cuentan con equipos modernos financiados con recursos nacionales. Ghana, que durante décadas dependió de la exportación de cacao en bruto, ahora convierte su cosecha en chocolate en fábricas nacionales. Este cambio multiplica el valor capturado antes de que los granos salgan del país. Así, se crean empleos de calidad y se impulsa una economía antes atada a los vaivenes del mercado global. Empresas como Niche Cocoa y Fair Afrique exportan chocolate con sello ganés a Europa y América, cambiando la percepción internacional sobre la capacidad industrial africana. Ruanda apuesta fuerte por el futuro digital. Ha desplegado redes de fibra óptica a lo largo de su territorio y ha construido parques industriales, incubadoras de empresas y centros tecnológicos. Cada nueva startup fortalece la confianza en que la innovación africana puede competir y triunfar a nivel global. Kigali, la capital, ha sido apodada el Silicon Valley africano y atrae inversores de todo el mundo. Kenia, uno de los motores de África Oriental, utiliza la deuda como herramienta estratégica. No solo responde a crisis sociales, construye carreteras, puertos y, más recientemente, centros de datos que impulsan la digitalización y la conectividad regional. Aquí, la deuda sirve como palanca, no como lastre. El caso del ferrocarril Mombasa-Nairobi, financiado con préstamos chinos y africanos, ha reducido los costos logísticos y abierto nuevas rutas comerciales. La juventud africana representa un potencial demográfico imparable. La edad promedio en el continente no sobrepasa los 20 años. Cada nueva generación aporta ideas, energía y una ambición que desafía los estereotipos del llamado tercer mundo. La proporción de jóvenes emprendedores africanos es una de las más altas del planeta, y su impacto se siente en la multiplicación de iniciativas tecnológicas, culturales y sociales. Ese término, tercer mundo, comienza a desmoronarse ante nuestros ojos. Hoy, la innovación surge desde el sur. Sistemas móviles de pago como M-Pesa en Kenia, agricultura inteligente basada en sensores y drones en Nigeria, y energías renovables como las microrredes solares en Senegal, se exportan al resto del planeta. África lidera en soluciones de inclusión financiera y adaptación climática, demostrando que la creatividad no tiene fronteras. Estos nuevos sistemas de pagos digitales y bancos regionales ahorran cientos de millones de dólares al año en comisiones. Dinero que antes se evaporaba en tarifas internacionales ahora circula dentro de África, acelerando el crecimiento y fortaleciendo la autonomía económica del continente. Por ejemplo, gracias a la plataforma PAPS, un empresario en Ghana puede pagar a un proveedor en Nigeria sin pasar por bancos europeos ni perder dinero en conversiones de divisas. Ignorar esta transformación es aferrarse a un pasado decadente y renunciar al acceso a los motores de crecimiento del futuro. La era de la dependencia y la resignación ha terminado. África toma el timón de su destino, y el mundo debe prestarle atención si no quiere quedarse atrás. Pero este cambio no ocurre en el vacío. Francia y otros actores globales enfrentan un dilema histórico. ¿Resistirán las nuevas dinámicas
¿O intentarán adaptarse al tablero económico que África está construyendo? ¿Seguirán imponiendo condiciones o buscarán alianzas en pie de igualdad? Y si la verdadera estabilidad no se mide por la ausencia de deuda, sino por la prosperidad tangible, la que se ve y se siente en la vida cotidiana de la gente? Para millones de africanos, la estabilidad se traduce en algo simple y monumental: luz encendida cada noche, comida caliente sobre la mesa, caminos pavimentados que conectan comunidades antes aisladas. Es la diferencia entre promesas vacías y bienestar real, entre la retórica del desarrollo y la transformación concreta. Ruanda ofrece un ejemplo inspirador. Allí, la disciplina fiscal se entrelaza con tecnología para frenar la fuga de cerebros, retener talento y sembrar futuro en casa. El gobierno invierte en educación técnica, becas para jóvenes y programas de retorno de profesionales, construyendo una base sólida para la innovación y el crecimiento inclusivo. En África, el endeudamiento no es un parche para sobrevivir, es una apuesta consciente por infraestructuras que cambian vidas. Cada dólar invertido construye hospitales, carreteras, redes eléctricas y parques industriales. El objetivo no es mantener el presente y hipotecar el futuro, sino forjar cimientos duraderos para el bienestar colectivo. El paradigma africano reescribe la estabilidad. Ya no basta con cumplir tablas de Excel ni satisfacer a agencias de calificación extranjeras. Ahora consiste en retener valor en cada eslabón de la cadena productiva, alcanzar autonomía industrial y fortalecer comunidades resilientes ante crisis globales. La estabilidad africana se mide en resultados tangibles, no en promesas de austeridad. Burkina Faso es testigo de soberanía práctica. Allí, carreteras se pavimentan con maquinaria nacional, renunciando a préstamos condicionados del Fondo Monetario Internacional. La dignidad económica se edifica desde dentro, con recursos propios y decisión colectiva. En lugar de importar soluciones, se apuesta por el conocimiento local y la colaboración regional. La Zona de Libre Comercio Continental Africana y los bancos de desarrollo regionales son escudo y motor, protegen de choques externos y financian proyectos que unen economías vecinas. Aquí no hay dependencia eterna, hay colaboración estratégica y solidaridad en la búsqueda de un futuro compartido. El viejo discurso occidental, que impone austeridad y dependencia, hoy suena hueco. Los modelos de innovación y resiliencia emergen del sur global, desafiando el monopolio del norte sobre el futuro económico. Las experiencias africanas demuestran que es posible crecer sin renunciar a la soberanía ni sacrificar el bienestar de la mayoría. Ignorar estas lecciones africanas es repetir el círculo vicioso de deuda y estancamiento que hoy paraliza a Europa. Aprender de África no es solo un acto de humildad, es una ventaja crucial para quienes deseen anticipar el nuevo orden económico y participar en su construcción. La pregunta es: ¿quién se atreverá a mirar más allá del prejuicio y aprovechar este giro histórico? ¿Quién optará por la colaboración y el aprendizaje mutuo en lugar de la arrogancia y la nostalgia colonial? El caso de Francia, con su deuda desbordada y su influencia menguante, ilustra lo que ocurre cuando se ignoran estos cambios. Mientras tanto, África avanza y el mundo observa, preguntándose quién marcará el ritmo del futuro. La periferia ya es el nuevo centro. ¿Vas a quedarte mirando atrás, aferrado a los viejos relatos, o reconocerás el nuevo amanecer que se está gestando ahora mismo? La economía global está reescribiendo sus fronteras ante nuestros ojos. Mientras muchos siguen atados a la idea de que la estabilidad y el progreso solo nacen del norte, la realidad irrumpe. Francia, antes referente indiscutible de las finanzas mundiales, hoy tambalea bajo el peso de más de 4 billones de dólares en deudas. Ese número no es solo una cifra alarmante, es el reflejo de un viejo orden que se resquebraja y exige ser superado. El temblor en París resuena más allá de sus bulevares. Es una señal inequívoca de que los centros tradicionales de poder ya no tienen las respuestas para el siglo XXI. La crisis francesa no es solo local, es la muestra visible de un sistema internacional agotado, incapaz de reinventarse bajo sus propias reglas
y que ahora enfrenta el reto de aprender del sur global. Mientras tanto, África emerge, pero no como víctima pasiva ni como simple espectadora. El continente se convierte en laboratorio de soluciones propias, atrevidas y resilientes. No es un sueño ni una utopía. La autonomía financiera africana avanza, día tras día, con alianzas internas, innovación tecnológica y una visión que desafía los viejos dogmas del desarrollo. El mayor riesgo, hoy, es quedarse prisionero de los relatos de siempre. Si solo ves a África como sinónimo de crisis y deuda, te cierras a la posibilidad de comprender el futuro antes de que te alcance. La redefinición del mapa financiero ya está en marcha, y los que sigan aferrados a la narrativa colonial perderán la oportunidad de participar, aprender y beneficiarse en este giro histórico. No se trata de celebrar una caída, ni de repetir discursos vacíos de esperanza. La pregunta real es, ¿vas a reconocer el cambio de ciclo? El destino económico del siglo XXI podría depender de tu capacidad para mirar más allá del colapso europeo y entender cómo África, desde la periferia aparente, se transforma en el nuevo epicentro de oportunidades. El debate está abierto. Ya no hay excusas para ignorar la transformación del mapa financiero global. Ahora el turno es tuyo. Cuestiona, dialoga y decide dónde vas a situarte cuando se escriba el próximo capítulo. Si quieres ser parte de este nuevo ciclo, aquí tienes algunos pasos prácticos. Primero, infórmate más allá de los titulares tradicionales. Sigue medios africanos, consulta publicaciones especializadas y participa en debates internacionales. El conocimiento es la mejor defensa ante los prejuicios y la desinformación. Segundo, apoya iniciativas de cooperación económica y cultural entre África y el mundo. Esto puede ser a través de inversiones responsables, intercambios académicos o la adquisición de productos africanos que impulsen el valor agregado local. Tercero, cuestiona los discursos oficiales. Analiza las políticas de deuda, desarrollo y cooperación desde una perspectiva crítica. Pregúntate, ¿a quién beneficia realmente cada decisión económica? Cuarto, promueve el aprendizaje mutuo. Las experiencias africanas en innovación, adaptación climática y economía digital pueden ofrecer soluciones a desafíos globales. Organiza foros, seminarios o proyectos conjuntos que permitan compartir saberes. Finalmente, no subestimes el poder del cambio individual y colectivo. Cada conversación informada, cada red de colaboración, cada apuesta por la diversidad de perspectivas, contribuye a construir un mundo más justo y equilibrado. En resumen, el colapso financiero francés y el ascenso africano no son solo historia lejana. Son oportunidades para reescribir las reglas. El tablero está cambiando. ¿Vas a observar desde la tribuna o te atreverás a